Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y mientras están buscándolo, mientras ponen allí un separador, vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a pedirle al Espíritu del Señor que sea enseñándonos, que sea ministrándonos, y que hoy su palabra transforme nuestras vidas y que podamos llevar esta palabra a todo lugar y que esta palabra dé fruto para bendición nuestra. Amén. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en esta hora, Espíritu de Dios. Toda la gloria y la honra es para ti, Jesús. Tu nuevo diferente está a punto de suceder. Gracias, Espíritu de Dios. Es el fuego de tu gloria cayendo en este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Tu gloria sobre nuestras vidas, Señor. Tu presencia en medio nuestro, precioso Rey. Necesitamos, Espíritu de Dios, tu presencia todo tiempo, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu de Dios. Clamamos tu presencia. Camines con nosotros todos los días, Espíritu de Dios. Que tu palabra sea viva, Señor, en nuestros corazones. Avívanos, Señor. Enciende las llamas, Señor, en el nombre de Jesús. De la única forma en que podemos avanzar, de la única forma en que podemos llegar a la meta en conquista y en victoria, es estar apasionados por su presencia, totalmente rendidos al Espíritu del Señor. Y hoy nos rendimos a ti, Espíritu Santo, a
Apasionanos más y más por ti, Señor. Gloria y honra a ti, Espíritu Santo. Reclamamos tu presencia, Señor. Aleluya. Gloria, Señor, en esta casa. Una gloria poderosa me llena y sacia mi ser. Una gloria poderosa. Gracias, Espíritu Santo. Gloria, Señor. Tu gloria está cayendo, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Cayendo del cielo. Su gloria está cayendo. Su gloria está Mi alma está fluyendo. Fuego del cielo está ardiendo en mí. Cayendo del cielo. Su gloria está Su cayendo. gloria está cayendo. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra es para ti. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Dios está con nosotros, amada familia. Dios está cerca de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos desde el 9 en adelante, pero antes de leerlo, quiero decirles acerca del contexto. Elías, pues era el profeta de Dios, y por causa de la predicación, por causa de estar hablando lo que Dios le había mandado hacer, lo estaban persiguiendo, y Jezabel, una mujer perversa, lo estaba persiguiendo para asesinarlo. Este hombre, pues como todo hombre temeroso, sale corriendo, huyendo para poder esconderse, y es donde se mete en una cueva. Y dice así: allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Quiero que repitan conmigo, un silbo apacible y delicado. Apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape la espada de Jezael, Jehú lo matará, y al que escape la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero a él que quede en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén y amén. Amén. Un silbo apacible y delicado. Quiero que se graben esa palabra. Y fue lo que el profeta escuchó para poder salir de esa cueva de donde estaba metido, atemorizado, con ganas literalmente de desistir porque lo iban a matar. Pero ese silbo apacible y delicado le dijo, sal de allí porque hay un plan perfecto que va a ser establecido sin importar lo que estás viviendo. Amén. 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 Una patinadora profesional iba a participar en la final de la Copa Mundial. Era una competición muy importante, pero esta patinadora tenía en cierta forma muchas inseguridades porque pues era la última participación que iba a tener, pero era la oportunidad de ganar o perder. Pero cuando se acerca el entrenador le dice, vas a escuchar muchas voces. Vas a escuchar la voz de tus familiares, la voz de las tribunas, la voz de todos los que están a tu alrededor. Pero lo único que debes hacer es escuchar mi voz. Quiero que solamente prestes atención solo a mi voz. Y esta patinadora empezó, y por supuesto durante la carrera, ella empezó a escuchar a la familia, no te detengas, sigue adelante. Los que estaban alrededor, mire, ya está cansada, mire cómo está, mire que ya está desfalleciendo. Y empezaba a escuchar voces y voces y voces. Y ella empezó a atemorizarse, pero recordó lo que le había dicho su entrenador, que le dijo, solo quiero que escuches mi voz. Y el entrenador le dijo, sigue adelante porque vas a llegar a la meta. Y por supuesto, esta mujer pudo llegar a la meta y ganó esta etapa y ganó la medalla, ganó la Copa Mundial por solamente haber escuchado la voz de su entrenador. Amén. Amén. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, que escuchemos solo su voz, porque por ella vamos a terminar nuestra carrera en victoria. Amén. Amén. Cuando Dios creó todo lo que vemos, y cuando creó a Adán y Eva, dice la Biblia que Dios hablaba con Adán y caminaba con Adán en el Edén. Era una relación tan personal que Adán podía escuchar de primera mano la voz de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado a la humanidad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que solo escuchemos su voz. Dios habla y quiere direccionarnos para que nosotros tengamos la bendición del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. La voz de Dios, amada familia, es muy vital e importante para nosotros hoy
y para las futuras generaciones la voz de Dios es muy importante. Pero lamentablemente hoy en día hemos ignorado esa voz. Queremos hacer lo que a nosotros nos parece, lo que es correcto, pero no estamos prestando oído a nuestro Creador, que sabemos que lo que nos conviene y que es bueno para nosotros. Sabemos que lo que Dios nos dice es lo correcto, pero nosotros hoy en día lamentablemente no estamos prestando oído a su voz. Y por eso hoy quiero hablarles de 3 clases de voces que la humanidad está escuchando. La primera de ellas, la voz de nuestros pensamientos. No sé si a ustedes les pasa que en su mente muy pocas veces ustedes pueden tener la mente en blanco, porque todo el tiempo están pensando una cosa y otra cosa, y viene que hizo, que dejó de hacer, que le falta hacer esto, que hay que hacer mañana, y todo el tiempo nuestra mente está ocupada. Esa voz es básicamente la que nosotros mismos queremos oír, que es la voz de nuestros propios pensamientos, la voz de nuestra experiencia, de nuestra pericia. Es la voz que nosotros solamente estamos escuchando a diario. Pero esta voz es la que nos va a llevar a cometer muchos errores. Esta voz es la que está apagando la voz de Dios por mucho tiempo. Y es la que el mundo ha elegido escuchar. Su propio conocimiento. Lo que solamente ellos saben, lo que ellos se inventan, lo que ellos saben que es lo correcto. Pero la voz de Dios, lamentablemente, la están dejando de lado. Por eso, amada familia, es importante que entendamos lo que nos dice la Biblia. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todos ellos se extraviaron y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por su propio razonamiento, desconocieron a su propio Creador, lo hicieron a un lado y por eso Dios los entregó a su propia inmundicia, a su propio racionamiento. Y por eso hoy en día vemos a personas que hacen y deshacen tantas maldad que hay en el mundo porque solo viven en su propio razonamiento. Esa es la voz que el mundo está impulsando hoy en día. Que nosotros todo el tiempo estemos escuchando. Pero esta es la que nos va a extraviar del camino de la bendición. Nuestros propios pensamientos es lo que está llevando a que cometamos muchos errores. Y por esta voz, es la que el mundo está dejando de oír lo que Dios está diciendo por solamente querer oír sus propios conocimientos y su propia voluntad. La segunda voz que quiero mencionarles hoy es la voz del enemigo o la voz del diablo, que podríamos llamarlo la voz de Satanás. Esta voz, por supuesto, es la que más ha confundido a la humanidad. Esta voz es la que hizo cometer el pecado a Eva, porque fue donde le dijo, con que Dios te ha dicho que no comieras de este árbol, de este fruto. Y fue donde le creó a Eva la confusión, la inquietud y donde le creó la duda de que la voz de Dios no era lo más importante, sino lo que él estaba pensando en ese momento. Y por eso la humanidad desde ese mismo instante, por ese instante, entró el pecado a toda la humanidad. Por la voz que escuchó Eva del enemigo. Esta voz es la que ha hecho caer a muchos atemorizados
y la que ha hecho errar a muchos en el camino. El pueblo de Israel estaba atemorizado por lo que Goliat todos los días salía a decirle. Porque Goliat todos los días decía que los iba a matar, los iba a entregar, su carne les iba a entregar a las aves de los cielos. Y durante mucho tiempo duró el pueblo de Israel allí, atemorizado, sin poder cobrar fuerzas para conquistar y derribar a esos enemigos, a los filisteos. Esa voz era los que atemorizaba a todos el pueblo de Israel, a todo el ejército de Israel. Atemorizó la voz del enemigo. Y no solamente en estas circunstancias, sino cuando Israel salió del Egipto y cuando el Señor le dijo que los iba a introducir a la tierra prometida. Ellos iban durante el desierto guiados por el Espíritu del Señor. Pero cuando Moisés envió a estos 12 espías, al regresar al dar las noticias, estos 10 espías contaminaron a toda una nación diciéndoles que eran grandes los gigantes que estaban allí, que los iban a destruir y que no iban a poder conquistar la tierra prometida. En pocas palabras, estos 10 espías contaminaron al pueblo diciéndoles: no crean lo que Dios les ha dicho porque es imposible llegar a esa tierra prometida. Y por eso toda la nación empezó a llorar amargamente y quedaron postrados en el desierto porque no creyeron lo que Dios estaba diciendo, sino que creyeron la voz del enemigo que contaminó no solamente a esos 10 espías, sino que estos 10 espías también contaminaron a toda una nación. Esa voz del enemigo es la que destruye nuestras vidas. ¿Y cómo podemos nosotros conocer esa voz? Esa voz es la que trae desesperanza, es la que trae temor, es la que trae confusión, es la que trae vergüenza. Esta voz es la que va contraria a todo lo que es la palabra de Dios, a todo lo que Dios ha dicho. Esta voz además es la que nos paraliza para poder llegar a donde Dios mismo que nos dijo que nos iba a llevar. Esta voz es la que provoca incredulidad. Y eso fue lo que provocó en la vida de Eva y de Adán. La voz del enemigo produjo incredulidad y por eso desobedecieron la voz de Dios. Esta voz, amada familia, es la que lamentablemente estamos escuchando a diario, con pesimismo, con el que no puedo, que todo está perdido. Es la voz que nos está diciendo que nos apartemos de la iglesia y que nos apartemos de Dios. Esa es esa voz que hace que muchos aparte del camino y sigan en sus propios razonamientos y sigan en los caminos del enemigo. Esta voz es la que nos está diciendo que las cosas del mundo son mucho mejor que las cosas que nos ofrece Dios. Que no está mal cometer las faltas porque como Dios es misericordioso, entonces podemos hacer y deshacer porque Dios no nos va a hacer nada. Y es la voz que nos está convirtiendo en personas tibias o frías y que no busquemos al Dios Todopoderoso. Es esta voz, amada familia, es la que no debemos escuchar por nada en este mundo. Esta voz es la que nos dice la Biblia, que son como los dardos de fuego. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa es esa voz, amada familia, que es la que nos está diciendo y nos está inundando todo el tiempo, que se llama o como se denomina los dardos del enemigo. Por eso es necesario conocer cómo habla el enemigo y desechar con la fe todos estos dardos de fuego. Amén. Pero por último, la voz de Dios es la tercera voz que hoy quiero mencionarles. La voz de Dios. Esta voz es la más importante y valiosa
Es la poderosa y verdadera que debemos escuchar, seguir y debemos guardar todo el tiempo. Pedro lo sabía muy bien. Porque cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a acudir, Señor? Si solo tú tienes palabras, Señor, de vida eterna. Pedro lo sabía muy bien. Esta voz es inconfundible. Mi Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, pero no oirán la voz del extraño. Es la voz de Dios, que nosotros sabemos cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Porque escuchamos la voz del Maestro, del buen pastor. Y dice que nosotros vamos a seguir solamente esa voz. Esa voz, amada familia, es la que nosotros necesitamos para llegar a la meta. Es la voz que nos dirá lo que Dios está diciendo para cada circunstancia y situación que estemos viviendo en esta vida. Y es por esa voz por la cual ustedes están aquí en este servicio. Es esa voz que ustedes están escuchando todo el tiempo, que sigan a Dios, que busquen, que lo adoren, que lean su palabra, que no se aparten del Señor. Esa es esa voz, amada familia. Amén. Pero ¿cómo podemos nosotros conocer cuál es la voz de Dios y no confundirla con nuestros pensamientos o quizás dejarnos confundir con la voz del enemigo? La voz de Dios es como el pasaje de Reyes, que nos decía, es ese silbo apacible. Es ese silbo apacible. ¿Y qué conlleva este silbo apacible? Es la voz de Dios que trae a nosotros paz. La voz de Dios trae gozo a nuestras vidas. La voz de Dios trae tranquilidad cuando estemos en turbulencia. Es la voz de Dios que trae vida sobre nosotros. Y es esa voz que también trae fe a nosotros. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la voz de Dios la que nos inunda de esa fe, la que nos impulsa y lo que nos trae tranquilidad para poder seguir adelante hacia la conquista. Amén. Es esa voz, amada familia, que cuando estás a punto de caer o tirar la toalla, te levanta y te alienta para continuar. Es la única voz que te levanta cuando estás a punto de desmayar y desfallecer. La voz de Dios es la que te anima a seguir cuando todo está perdido. Es esa voz, amada familia, que te dice que todo está bien a pesar de la turbulencia, a pesar de la tormenta, a pesar de todo lo que está habitando en medio nuestro, lo que está pasando a nuestro alrededor. Esa es esa voz, amada familia, que te trae esperanza. Es la que te dice por qué camino debes seguir, aun cuando todo esté oscuro. Necesitamos escuchar esa voz, que es la que realmente va a dirigir nuestras vidas y es la lámpara que va a guiar nuestros caminos. Es la voz de Dios, amada familia. Es ella la que te da fuerza y te alienta para que continúes en la batalla. Quizás estás peleando alguna batalla en este momento. Quizás estés librando algo que estés en este momento necesitando urgente o algo que necesites de parte de Dios. Pero es esa voz la que te dice, no te detengas, sigue adelante, yo estoy contigo. Es esa voz la que te dice, ánimo y no desfallezcas, porque vas a llegar a puerto seguro. Amén. Es esa voz, amada familia, la que trae ese amor inconcebible para nuestras vidas. Es la que nosotros escuchamos y decimos, hay un Dios verdadero,
Hay un Dios que salva, hay un Dios que está con nosotros y que pelea por nosotros. Es esa voz que viene de parte de nuestro Creador. Amén. Pero entonces, ¿cómo podemos oír esa voz? ¿Cómo saber y cómo poder escuchar todos los días esa voz de Dios sobre nuestras vidas? Lo primero que debemos hacer, amada familia, es en el lugar secreto. Es allí donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Es donde nosotros escuchamos su verdad, su sabiduría. Es donde escuchamos la dirección, la directriz que necesitamos a diario. Es allí, amada familia, donde podemos escuchar lo que Dios está diciendo, aun cuando estemos en medio de la tribulación. Es en el lugar secreto donde Dios nos habla. Así como lo hizo con Elías en la cueva, en el lugar secreto, donde podemos escuchar ese silbo apacible y delicado. Pero también meditando en la palabra de Dios, en donde escuchamos la voz de Dios. Su palabra es la voz que Dios dejó aquí en la tierra para que nosotros sigamos esa palabra de Dios. Por eso necesitamos todos los días meditar en su palabra, escudriñarla, leerla, comerla literalmente en nuestras vidas, porque ella es la que nos va a llevar donde Dios nos dijo que nos iba a plantar. Es ella la que necesitamos todos los días escuchar para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Amén. Y la voz de Dios también se escucha en la iglesia cuando se da una prédica. Es allí también donde se le imparte lo que Dios está diciendo. Es la voz de Dios que es para nuestras vidas. Así que, amada familia, la pregunta que hoy quiero hacer es: ¿qué voz estamos escuchando hoy en día? ¿Nuestros propios pensamientos? ¿Quizás la voz del enemigo? ¿O estamos escuchando la voz de Dios? ¿Qué estamos escuchando hoy en día? ¿Qué es lo que todos los días está pasando por nuestra mente? ¿La palabra de Dios o lo que el mundo está diciendo? Por eso, amada familia, es necesario, y el llamado de hoy es que volvamos a escuchar su voz, la voz de Dios para nuestras vidas. Si necesitas saber cómo conquistar, cómo vencer la tentación, cómo avanzar, cómo alcanzar las promesas, es necesario escuchar su voz, que es ese silbo apacible y delicado. No la vas a escuchar en la tormenta, no la vas a escuchar cuando esté todo levantándose en contra nuestra. Es cuando estés meditando su palabra, escuchando su voz. Cuando estés en la iglesia adorando y escuchando su palabra, es donde vas a escuchar lo que Dios quiere que ustedes sepan. Si quizás hemos apagado la voz de Dios con nuestros razonamientos, si quizás no estamos escuchando la voz de Dios por estar escuchando lo que el mundo está diciendo, si los problemas, las dificultades, la falta de trabajo, la escasez y todo lo que estamos viviendo, la enfermedad, está apagando la voz de Dios, es necesario que a partir de ahora le pidamos perdón al Señor y que le digamos que queremos volver a escuchar su voz. Es la voz que necesitamos escuchar todos los días, amada familia. Es esa voz que me ha mantenido firme hasta el día de hoy. Es esa voz que me dijo un día que tenía un plan perfecto y maravilloso para mí, aunque en mi vida en ese momento estaba pasando tribulación y sentía que todo estaba perdido. Es esa voz, amada familia, que te alienta y que te esfuerza. Es esa voz que necesitamos todos los días para saber que hay esperanza, para saber que todo va a pasar y que va a venir un mejor mañana. Es esa voz que te va a decir, aunque la noche esté oscura, siempre va a venir la mañana de la alegría. Es esa voz que te dice, no temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios, porque estoy a tu lado, porque soy el que te guarda, el que te bendice, yo soy el que está contigo. Es esa voz que necesitamos volver a escuchar. Y como se los dije al principio, Él habla y Él quiere que nosotros todo el tiempo escuchemos su voz y apaguemos la voz de nuestros razonamientos, la voz del enemigo, y atendamos solamente la voz de nuestro Maestro, la voz de nuestro buen pastor, que nos pastoreará y que nos ayudará y que nos levantará aun cuando estemos en medio de la prueba. Su voz es la que nos da vida cuando todo parece estar muerto. Es esa voz, amada familia, que yo quiero que hoy escuchemos y que prestemos atención. Así que el que quiera escuchar esa voz, el que quiera decir: Señor, no quiero escuchar más la voz del enemigo, no quiero escuchar mis propios razonamientos, sino quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero ser guiado todos los días por ti, Espíritu del Señor. Quiero ser guiado solamente por ti. Quiero que se pongan de pie y vamos a adorar al Señor. Y vamos a pedirle: quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero volver a escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, háblame. En el silbo apacible, Señor, habla mi corazón. Quiero escuchar tu voz, Señor. La voz del extraño no oiré. Solo a Jesús. Solo a Jesús seguiré. La voz del extraño engañador. Mi alma se inquieta cuando oye al ladrón. La voz del extraño La voz del oiré. extraño no oiré. Solo a Jesús Solo seguiré. a Jesús seguiré. De mañana háblame, Señor. En la noche déjame oír de mi pastor. Silbo apacible. Oigo allí tu voz. Allí tu voz. Silbo apacible. Tu voz es lo más maravilloso, es única, Señor. Y es lo único que quiero escuchar, Señor. Tu voz, Tu Señor. voz es única. Tu voz alegra mi corazón. Alegra mi corazón. Seguro junto a ti estaré. Mis noches son de paz al oír tu voz. Tu voz, Señor, es lo que quiero escuchar. Es la que trae calma, Señor, a mi alma cuando está, Señor, atormentada, precioso Rey. Voz del extraño no oiré. Solo a Jesús seguiré. De mañana háblame, Señor. Déjame oír de mi pastor. Noche déjame oír de mi pastor. Silbo apacible. Oigo allí tu voz. Digo conmigo, silbo Silbo apacible. oigo allí tu voz. Oigo allí tu voz. Tu voz es única. Tu voz alegra mi corazón. Seguro junto a ti estaré. Mis noches son de paz. Y tu voz es
voz alegra mi corazón. alegra mi corazón, seguro junto a ti estaré. Mis noches son de paz al oír tu voz. Quiero escuchar solo tu voz, Señor. Háblame, no me dejes de hablar, Señor. Quiero oír solo lo que tú estás diciendo, Señor. Solo escucharte Yo hablar quiero a oír ti, este Señor. silbo apacible que es la voz de Dios a mi espíritu. Pues cuando la escuchamos, cuando escuchamos tu voz, tenemos paz. Tu voz aviva mi corazón, Señor. Tu voz enciende el fuego de los que te escuchamos. Déjame oír tu voz. Sigo apacible. Oigo en tu voz. Quiero oír tu voz. Sigo apacible. Oigo en tu voz. Sigo apacible. Es la voz del Espíritu. Quiero oírla, Señor. Seguro junto a ti estaré. Mis noches junto a ti son de paz. Tu voz alegra mi corazón. Seguro junto a ti estaré. Mis noches son de paz. Mis noches son de paz. Mis noches son de paz al oír tu voz. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta hora, precioso Rey. Hoy queremos tomar una decisión, Señor. Queremos escuchar solo tu voz, solo tu consejo, Espíritu de Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos acallado tu voz, Señor. Porque hemos hecho silencio tu voz, Señor, por escuchar nuestros propios razonamientos o por escuchar todo lo que el mundo está diciendo, Señor. Pero hoy queremos escuchar tu voz, Señor. Tu voz, Señor, es única, es maravillosa, la que trae paz y gozo a mi corazón, Señor. Y quiero que a partir de ahora, Señor, esta iglesia, Señor, sea una de oídos abiertos, Señor. Que solo escuche tu voz, Señor. Solo sea guiada por ti, Espíritu del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos quieren escuchar la voz de Dios, porque yo sí quiero escuchar solo su voz. Yo solo quiero escuchar la voz de mi Señor, de mi Creador, porque esa voz es la que me va a llevar al otro lado. Es esa voz la que me va a ayudar a sostenerme
en cualquier circunstancia. Y es esa voz la que me va a llevar a lugares de bendición. Gracias, Señor Jesús. Quiero solo escuchar tu voz, tu consejo, Señor. Y hoy tomamos la decisión de escucharte solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, abre mis oídos espirituales y quiero ser sensible a tu voz y escucharte solamente a ti, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tus planes y tus consejos son mejores que esta vida, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.